Gracias, Jenny. Súper. Bueno, hola a todos, a todas, a todos quienes están aquí compartiendo con nosotros esta tarde noche de frío, de lluvia, de temporales. Estamos en esta ocasión compartiendo desde Teatro a la Deriva con el Teatro Bio Bio, en alianza por esta circulación nacional virtual de la obra El Fuego que llevamos dentro, dirigida y escrita por Sebastián Ayala, interpretada por Teatro a la Deriva. Y en esta ocasión estamos ya en nuestra mitad de la circulación digital. Hemos estado compartiendo con varios espacios de distintas regiones del país. Estamos muy felices de lo que ha sido esta circulación. Muchas personas han visto la obra, muchas personas también quieren verla. Así que en esta oportunidad nos encontramos con nuestras invitadas de Concepción y de la compañía para conversar sobre teatro digital, exactamente los cruces disciplinares en el teatro pandémico, el teatro Bio Bio y su experiencia con las plataformas digitales a la hora de poder generar una creación más híbrida, donde el teatro también se adapta a las circunstancias del encierro, de no poder mostrar, de los aforos reducidos, y vamos a conversar un poquito de eso, de cómo la experiencia se va modificando. Así que para dar el vamos, doy la bienvenida a las personas invitadas. De parte del Teatro Bio Bio estamos con Francisco Arias, realizador audiovisual del teatro, que ya nos va a contar un poquito más de su trabajo en ese espacio de todo lo que son las plataformas de streaming y lo digital. También contamos con Bárbara Jarpa, actriz de la Daniel López Company, y de parte de Teatro La Deriva estamos con el elenco. Está Robinson Burgos, Franco Roca, Pau Montenegro, Electra Hernández, y que les habla Estefanía Villalobos como intérpretes de la obra. Estamos con Sebastián Ayala, director y dramaturgo. Estamos con Estudio Astrom, Lian Galano y Andrés Pérez Rojas, encargadas del diseño de la obra. También con Cristóbal Sánchez, encargada de toda la propuesta audiovisual de la obra que ustedes vieron o que van a ver prontamente. Jenny Cortés, la productora del proyecto, y también contamos con la interpretación en lengua de señas chilena de Andrés Herrera, que nos va a estar acompañando aquí, y también mencionar que Franco, además de intérprete, creó la música de este montaje. Así que para comenzar, voy a partir con una pregunta que es algo que la gente también nos ha preguntado bastante al elenco, al equipo de diseño y también a la realización audiovisual de la compañía, es cómo fue para ustedes o qué pueden rescatar del proceso de adaptación del teatro, que esta obra fue concebida desde el teatro, ¿verdad? Quizá ahí, Seba, nos puedes decir un poco desde la dramaturgia cómo fue el traspaso al audiovisual y cuál es el rol de la experimentación en ese proceso, porque dentro de lo que fue la creación del fuego que llevamos dentro, hubo que adaptarse bastante a las circunstancias de la pandemia, a los espacios, a los aforos, entonces que sería bueno que nos contaran un poquito cómo fue ese traspaso y el rol de la experimentación y el ensayo y error. ¿Quién quiera comenzar? Ya, yo creo que desde mi lugar es un inicio un poco más híbrido, extraño desde el principio. Creo que fue más que nada una necesidad de hacer que la obra llegue a las personas, más que aprovechar esta oportunidad o pensar desde un principio la obra como un proyecto híbrido, sino que fue qué herramientas tenemos a mano para hacer que la obra igual llegue a las personas. Em, o esperamos hasta que las condiciones sanitarias permitan hacer esta obra de manera presencial y nos quedamos con el romanticismo de hacer teatro. Y yo creo que existió esa necesidad de, bueno, lo primero es que se sepa y que la obra sirva. Probablemente si esperábamos un año más para montar, podríamos haber estrenado en un teatro, pero probablemente también no iba a repercutir de la misma manera o no iba a servir para lo que estábamos trabajando. Entonces creo que al principio, por lo menos, para mí fue como la necesidad de la urgencia, de hacer que fuera algo viable y que fuera pronto.
Súper. Y en el caso del diseño, por ejemplo, ustedes si nos pueden contar un poquito cuando se les invitó a participar de este proyecto, qué idea tenían, ¿verdad? Porque esto partió efectivamente como una obra de teatro, y cómo es que luego traspasaron eso al audiovisual, a otros lenguajes, habían hecho esto antes, cuéntenos un poquito. Hola a todos, yo soy Andrés Pérez, diseñador escénico y lumínico de este montaje. Y bueno, respondiendo también a como a la pregunta que genera Estefanía, en sí era mi primera apuesta de hacer este traspaso. Había hecho un par de iluminación para audiovisual a menor escala, y este desafío era cómo traducir un espacio escénico que está en vivo a algo que va a quedar registrado y se va a repetir y va a quedar, va a pasar lo mismo durante todas las veces que se reproduzca. No en el espectador, pero sí en el formato, en la cámara o en lo que se está mostrando. Entonces, ese desafío fue bueno porque hacia mi persona, ya que logró buscar, investigar también sobre aquello, sobre cómo capta la cámara los colores, cómo también se traduce todo lo que uno va haciendo para el espectáculo en vivo a ese formato audiovisual. Así que desde mi experiencia fue entender el transformar y cómo ir ocupándolo en esa transformación. Cómo también la obra invitaba a ese transicionar a una palabra que ocupamos o concepto que ocupamos harto en el diseño, que fue lo trans desde el concepto de la palabra hacia otras terminologías, transformar, transicionar, eh, como transmutar también puede ser, y desde eso como la escenografía y la iluminación no iba invitando a transitar por distintos recuerdos o la escenografía transformándola para que vaya sirviendo para distintos actos, entendiendo que siempre el desafío del teatro es poder llevar las cosas y poder ir a hacer una gira y montar una escenografía de nuevo en comparación al audiovisual que se registra, queda y puedes hacer otras propuestas como fondos o grabar en exteriores, como que en este caso era cómo ir traduciendo los distintos espacios que existen en cada acto y en cada escena también a este formato teatro y a la vez audiovisual. Entonces, a eso iba como con el desafío que ahora me hace tener más confianza en mí mismo a enfrentarme a desafíos así. Yo igual creo que fue como tomar, perdón, está nuestra perra. Tomar como el desafío porque igual solo, por ejemplo, yo solo había hecho vestuario de teatro y de danza, pero siempre como para el teatro. Entonces, igual es muy distinto a cuando se va a hacer un vestuario que se va a grabar y que se va a ver como en detalle. Y todo, y aparte que yo no tenía conocimiento como de cómo funcionaban los colores y la iluminación en las cámaras y todas esas cosas, entonces todo eso fue como abrir un espacio y un mundo que nos gustó mucho experimentar y finalmente cuando vimos el resultado fue hermoso, como que nos dimos cuenta que era o había sido la oportunidad de crear algo que quizás si no hubiera pasado como por la pandemia, no hubiera sido y nunca hubiéramos llegado a ese resultado. Y eso creo que es una de las cosas que más como que me gustó, como que tomamos desde un problema o algo así, o el contexto que era medio complejo y tomamos todo eso y lo volvimos como una solución y generamos algo que al final terminó siendo lo que es la obra también, porque igual la obra es distinta como en teatro, como que la versión que es audiovisual es solo es su propia versión, claro, como que la versión en teatro es distinta, aunque es muy parecida, pero tiene otros cambios, o sea, nos tuvimos que achicar, por ejemplo, en vestuario, que es mi área, muchísimo. Los chicos tienen como casi 5 vestuarios cada uno en el audiovisual y todo eso también fue un mundo como
cuando, bueno, el Seba ya tenía un poco más de experiencia en eso, entonces cuando empezamos a hacer los percheros y todo, yo le decía como, oye, amigo, no puedo creer todos los vestuarios que son, los detalles también de esas cosas, porque no es solo el vestuario, sino cómo se van a maquillar, cómo se van a peinar, qué le vamos a poner, los aros, todas esas cosas, porque se va a ver en la cámara, todo es como transparente al ojo de la cámara, entonces creo que fue una experiencia muy bacán. Y también todo el equipo, como que siento que fue para todos muy gratificante el proceso. Creo que el proceso de la obra fue muy importante. Y como que ahí nos fuimos encontrando entre todos, como que en el proceso fuimos dialogando todo lo que pasaba en los ensayos y que vivían los chicos, a también lo que nosotros podíamos ir sacando como a que pasaba como en esencia, por así decir, como a la escenografía, al vestuario, a todo en sí. Eso, gracias. Sí, qué importante, gracias por comentarlo. Es muy importante esto que dicen porque en el fondo la experimentación también muchas veces implica, ¿verdad?, adaptarse a los formatos y qué es lo que ustedes comentan que lograron hacer y que también fue una experiencia de aprendizaje. En ese sentido, para mis compañeros del elenco, ¿cuál creen que fue su aprendizaje o que tuvo este traspaso de lo teatral a lo audiovisual? Hola. Creo que desde mi lugar yo tampoco tenía mucho conocimiento respecto a lo audiovisual, nunca había actuado para la cámara. Entonces, en ese sentido, la guía que nos dio el Seba desde su dirección fue muy útil. Los tips como disminuir los movimientos, hacerlo todo más, no tan amplio como una está acostumbrada en el teatro, para que se note aquí el ojo de la cámara es el que está enfocado, pues, ¿cachai? Entonces nuestros movimientos tienen que ser un poco más controlados. En general creo que fue una experiencia muy nutritiva de aprender en práctica. Sí, yo ahora reflexionando un poco más y ya en relación a que hemos estado ya en hartos conversatorios o como discutiendo también harto esta misma pregunta, como que ahora ya con más perspectiva pienso que personalmente eh, lo veo como que siempre fue bien híbrido en realidad, porque tampoco es que tuviésemos como una obra de teatro lista antes de decidir qué iba a ser audiovisual, como que partimos esto ensayando a través de una cámara, como nuestros primeros ensayos fueron a partir de la cámara, desde la distancia, luego nos reunimos a leer el texto y sí, a ensayar más corporalmente, con más cercanía y todo, pero siento que en la práctica, siento que fuimos como construyendo un lenguaje nuevo, como que ahora ya no veo tanto la transición como de la obra de teatro a lo audiovisual, porque siento que siempre fue un híbrido, siempre fue como un transicionar entre que no era ni esto otro. Entonces, me pasa un poco eso ahora como con la pregunta que nos hacemos ya como con más reflexión y más, eh, más paso del tiempo igual en relación al mismo proyecto, porque claro, en un principio igual concuerdo mucho con Electra, que lo que menciona a propósito de los movimientos del teatro, que son distintos en relación a la intensidad eh, para la cámara, pero claro, creo que ahora ya voy concluyendo más esto de la hibridez de, de lo que resulta ser, porque finalmente siento que la pandemia nos dio mucho esto de ir adaptándonos y ir encontrando nuevos formatos. Entonces siento que el aprendizaje que más puedo rescatar como a modo personal es el ir resolviendo y adaptarse a las formas que el mismo contexto te iba dando, como porque tal como mencionaban esto, claro, al principio va a ser una obra como site specific en un lugar abierto y luego ya no se podía dar, entonces siento
el mayor aprendizaje que llevo yo es como el adaptarse. Bien, Robin, Franco, no sé si quieren comentar algo, por ejemplo, en torno a la música. Franco, tú compusiste los temas, hiciste los covers de la obra. Em, ¿Cómo fue ese proceso también? Porque nos dimos cuenta, como para compartir un poco durante el montaje, que necesitábamos, si bien las piezas estuvieron, a la hora de actuar, por ejemplo, no podíamos usar la música en vivo. Entonces, como que tu trabajo en el fondo, en esta creación en particular, se vio puesto después y se vio modificado. ¿Cómo fue eso? Sí, fue distinto lo audiovisual a lo presencial, y en ese sentido creo que fue interesante igual trabajar la música e ir definiendo ya como ciertas cosas en el proceso como de postproducción, porque hacía que todo calzara y todo fuera muy mágico, y que todo uno pudiera también integrar otras cosas, porque como que en el teatro todo tiene que estar súper pensado, y las marcas, por ejemplo, tienen que suceder en el momento que tienen que suceder, y alguien está manipulando la música, pero en la postproducción uno puede ir arreglando para que eso vaya calzando exactamente lo que uno quiere que vaya. Entonces igual fue súper interesante trabajarlo así, y también trabajar, por ejemplo, ciertas cositas de la música como viendo la imagen de lo que ya habíamos grabado. Que no es lo mismo como de hacer un track y actuar con la música al mismo tiempo. Y en ese sentido también fue súper interesante. Y bueno, respecto a la interpretación, también me sumo a lo que dice Pau y Electra con respecto a los movimientos, por ejemplo, que frente a cámara es muy distinto, creo que es muy distinto, porque claro, igual en el teatro uno actúa para que lo vea desde la primera butaca hasta la última butaca, tienen que notarse los movimientos, tiene que haber una proyección de la voz. En cambio, la cámara igual permite que hayan otro tipo de detalles, hay cosas que pueden ser más sutiles también porque la cámara está en un primer plano, entonces como que todo se reduce a un primer plano. Y en ese sentido también aprendí mucho sobre lo audiovisual porque tampoco había tenido mucha experiencia con la cámara, pero creo que este proyecto me hizo aprender mucho también sobre eso, como sobre lo sutil, porque igual en la escuela como que uno aprende mucho como a agrandar todo, como siempre grande y siempre como mucha expresión corporal, pero nunca, o al menos en mi experiencia, como que no me enseñaron quizás tanto como a reducir, como a sintetizar también ciertos movimientos o la energía en sí también que uno pone al estar actuando. Y eso creo por ahora. Bien. Acá quiero hacer un paréntesis antes de pasar a la pregunta a Cristóbal sobre la realización audiovisual en sí, que, bueno, nos han llegado dos comentarios de parte de Alberto Sangüesa, que nos está acompañando acá. Felicitaciones, hermoso trabajo, imposible no emocionarse y querer indagar más en el caso. Muchas gracias por la invitación a reflexionar. Y también Javiera nos comenta que siento que a pesar de que no es la misma experiencia ver desde las butacas que de forma online, es mucho más accesible para quienes no tenemos el tiempo que quisiéramos para asistir a obras presenciales. Así que voy a aprovechar justo ese comentario que les agradezco muchísimo, gracias Javiera, para preguntarte, Cristóbal, ¿qué puntos en común ves entre la creación teatral y la creación audiovisual, que en este caso es lo que a ti te tocó, digamos, adaptar o eh, pensar para que la obra quede en este formato, porque además se trata de 3 capítulos diferentes, no es una obra de corrido, tiene esta cosita más cinematográfica, pero también episódica, entonces, ¿qué puntos ves ahí en común a la hora de trabajar esta propuesta? Hola, ¿me escucho? Yo creo que lo más importante acá es cómo se aborda el tema de la mímesis, el tema de la representación tanto en la obra como en la obra audiovisual, porque en la obra se trata de representar instancias sobre el paisaje, por ejemplo, que es lo que no hay en la obra.
la ausencia de paisaje, y es como lo que le da ese carácter teatral, el hecho que los personajes están involucrados en exteriores, en lo salvaje del exterior, en el tema de estar en los cerros, contemplando el atardecer, están en un paradero, y en la obra no se ve eso, se ve como una instalación. Entonces, lo interesante es cómo el audiovisual reformula este tema de la representación a la hora de, por ejemplo, tomar elementos que no son del teatro. Por ejemplo, el tema del ralenti en cámara, el tema cuando están bailando en una fiesta y se pone como cámara lenta. El tema de la toma cenital a Nicole cuando es chica. Eh, También el tema de la obturación, la cámara, como la permanencia del ojo te da una cierta cantidad de cuadros por segundo. Lo que se trabajó también es el tema de cómo esos momentos se vuelven borrosos, se vuelven, y hay momentos, etapa en la obra en la que la cámara se pone borrosa pero estando quieta. Entonces, como solamente el movimiento de las cosas es lo que lo hace borroso. Y lo otro es el plano secuencia, el tema del plano secuencia. Lo importante es que como el contexto de esta obra fue igual, pareciera que pueden haber sido muchos días, pero fueron en verdad 2 jornadas de no más de 6 horas, por ahí, como 6 horas de grabación entre 2 jornadas para una hora que es como menos de 3 horas por lo menos. Y lo interesante es que jugábamos con no más de 2 tomas a la vez para hacer la grabación, y eso implicaba que como que lo dieran todo prácticamente a la hora de actuar. Y en ese sentido también estaba el carácter teatral mismo, del temple a la hora de grabar en una toma. Por ejemplo, hay tomas que son, por ejemplo, creo que en el primer capítulo, donde Nicole despierta y ve a unos conejos, unas torres, eso lo grabamos en una toma, pero la forma en que fue grabada hace que el tiempo desaparezca y tengamos atención a la actuación y lo que sucede, transcurre dentro de la escena. Y en ese sentido, el tema de las luces y el que fuera oscuro también nos ayudó a que se hiciera cada vez más abstracto este ambiente, esta transformación, y que le prestáramos más atención a la interpretación y cómo está representando el espacio a través de la actuación. Eso por ahora. Súper, muchas gracias. Bueno, también quiero abrir la palabra a nuestros invitados. Si quieren de repente, no sé, hacer alguna pregunta sobre este mismo proceso a algún integrante del equipo, bienvenido sea. Quiero abrir la palabra ahora a Bárbara y a Francisco para que, bueno, nos cuenten un poco desde sus áreas, ¿verdad? En este caso, Bárbara, desde el trabajo teatral, si han usado plataformas digitales para difundir sus obras, cómo han hecho ese traspaso, en el fondo compartir un poquito sus experiencias, las diferencias que están viendo en la creación teatral y audiovisual. Y eso, para partir, cómo lo hace por un lado Bio Bio Teatro como espacio de difusión de obras, y por otra parte lo teatral. Bárbara, si tú quieres comenzar y comentarnos un poquito cómo es tu experiencia desde la Daniel López Company. Sí, primero quiero felicitarlos por el trabajo que han realizado. Quería preguntarles igual, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando? Bueno, yo sé que hay un tema de investigación y de documentación que fue larguísimo y que lo encuentro maravilloso. Pero ¿cuánto tiempo trabajaron, digamos, para el producto final? Como comienzan los ensayos, digamos, como cuando uno, no sé, cuando vas a hacer la obra de teatro y comenzáis los ensayos. ¿Cuánto tiempo fue el que ustedes trabajaron para llegar a este producto audiovisual teatral final? Muchas gracias, Bárbara, por tus palabras. Nos encantaría, y yo creo que es lo que sorpresas que se vienen en junio, de poder ver la obra de manera colectiva, que va a ser una nueva experiencia, proyectar la obra y verla como una película.
mientras no se puede hacer presencialmente y no tengamos certeza de hacerla presencial, así que eh, también son nuestras primeras impresiones del público de ver la obra así. Sobre el tiempo de trabajo, yo creo que fue más o menos un año desde que estuvimos con las primeras lecturas del texto, que en ese entonces era una versión, digamos, dramatúrgica de la obra, un texto teatral dramatúrgico que conocemos, como la estructura de lo dramatúrgico, y de todas maneras tenía una estructura medio postdramática, no había un orden como lineal, cronológico de lo que se contaba, y desde un principio yo la escribí en tres actos. Un poco en la cabeza, como con esto de qué pasaría si fuera audiovisual. Estaba pensado como un site específico al principio cuando postulamos a Fondar, y también pensábamos siempre registrarlo, o sea, siempre estuvo la idea de grabarlo, porque se iba a mostrar en un lugar donde probablemente no todo el mundo iba a poder acceder físicamente, entonces igual lo queríamos registrar para después mostrarlo. Entonces siempre lo pensé escribir en tres actos, para que cuando la gente lo viera en audiovisual no fuera ver una obra de 1 hora 40 de corrido, pensando en la atención del público y todo. Luego, cuando empezamos a leer el texto fue online, como entre marzo y octubre, una cosa así. Al principio, el primer semestre del 2020, como era full pandemia, toda esta cosa como entre medio emocional, entonces nos veíamos como una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, sin mucha exigencia tampoco. Hacíamos lecturas de otras cosas, vimos películas, leímos otros textos, y luego ya segundo semestre del 2020 nos empezamos a trabajar ya de lleno en la obra. Yo fui avanzando también en la escritura y en noviembre del 2020 empezamos a trabajar presencial. Estando en fase 2 en ese entonces en Valparaíso, donde era muy difícil reunirse, pero de todas maneras en el Parque Cultural podíamos tener ensayos, teníamos que hacer una cantidad de personas en la sala por el aforo, y bueno, y varias medidas. Y desde noviembre hasta marzo del 2021 estuvimos trabajando ya presencialmente. En marzo fue nuestro rodaje, como decía Cristóbal, en tres jornadas, 2 jornadas y media, y bueno, después vino el proceso de montaje, de edición, que fue como 2 meses más. Entre marzo, abril, mayo ya teníamos una versión de la obra. O sea, fue como harto trabajo durante todo ese periodo, pero fueron periodos bien extraños, como les chiques después de que grabaron, en 3 meses más no supieron más de la obra. Hasta que ya estrenamos y ya la vieron. Súper, sí. A mí me gusta cómo saber los procesos. Encuentro que los procesos son tan valiosos, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito teatral, en el ámbito audiovisual. Yo les voy a contar un poquito como mi experiencia como actriz y con la compañía junto al Teatro Bio Bio ya, que es totalmente distinta, digamos, entre comillas, como a la experiencia audiovisual teatral que ustedes han creado, porque a nosotros nos contacta el Teatro Bio Bio en abril, mayo ya del año 2020, cuarentena total, ¿cierto? Nadie podía salir, y nos proponen esta idea de hacer una obra que nosotros ya teníamos, ya que habíamos tenido temporada en el teatro, en la cual somos 2 actrices. Entonces esto facilitaba un poco el tema de lo audiovisual, más que nada de la transmisión. Ya lo que a nosotros nos propone el teatro es que adaptemos, ya veamos nosotros cómo adaptar nuestra obra a un formato audiovisual, pero de transmisión online, streaming, o sea, nosotras actuando y transmitiéndose en vivo. ¿Ya? Entonces tuvimos que luchar también con esta cosa del desfase, probar un montón de plataformas, porque de repente era como ya estamos ensayando y hola, 2 segundos, que para uno puede ser nada, pero que en tiempo, ¿cierto?, donde se está mostrando algo es eterno, po. Entonces habían plataformas de que nos daban un desfase de 2 segundos, de 1 segundo y medio, y la verdad es que no nos servía porque necesitábamos
este hilo conductor, esta continuidad ya. Una de las condiciones también que nos pone el Teatro Bio Bio, porque estamos en plena cuarentena, es que nosotros no podemos tener contacto, no podemos juntarnos porque no sabemos qué es lo que está pasando en ese momento, ¿cierto? Para todos es algo desconocido, algo que no sabíamos en lo que estábamos. Se nos proporcionan los equipos, ¿cierto? Equipos de micrófonos, equipos para hacer las conexiones, y ahí fuimos probando qué plataformas eran las que más nos servían para estar mi compañera en su casa, yo en mi casa, estar haciendo nuestra obra, ¿cierto? En vivo, y que se transmita. Entonces, finalmente lo que utilizamos fue Skype, que era lo que nos daba menos latencia, ¿cierto? Menos tiempo de desfase, y al teatro le llegaban estas dos señales y el teatro transmitía a través de Vimeo, creo, sí, de Vimeo. ¿Ya? Igual teníamos que luchar de repente con esto de que se te queda pegado y nos quedábamos así como, y ya, y volvía, y habían días en que, porque nosotros estrenamos en agosto, ya, Concepción en sí, agosto, julio, agosto, hay harta lluvia, harto viento, un montón de cosas, y eso también perjudicaba mucho como la transmisión, había harto para, y nosotros de repente sufríamos porque decíamos, la conexión está pésima. Hubo un par de días en que la conexión era pésima, y como que uno se desespera también, pues, pero al final decir, bueno, es parte de... Todo esto también es una forma como de experimentar y ver cómo ir haciendo las cosas, y también ver en el momento cómo podemos ir solucionándolas. Había así como, ya, hoy día está muy mala la conexión, si pasa que nos caemos, pucha, te espero nomás, pues me tomaré una cerveza mientras te espero, ahí vemos qué hacemos, ya, pero claro, siempre tratábamos de ver cómo anteponernos ante alguna situación que nos botara, por ejemplo, la señal o pasara algún tipo de cosa. ¿Ya? Y bueno, sí, nuestra obra no tuvo cambios, digamos, en cuanto a la dramaturgia, al texto, continuó lo mismo, y en realidad no hubo mayores cambios, como digamos, a la puesta en escena en sí, solo que estábamos ella en su casa, yo en la mía, nuestra obra es bastante quieta, ya, entonces eso también favorecía poder hacer esta transmisión y hacer este experimento junto con el teatro. Qué importante eso del experimento, porque justamente creo que ese es como un punto que nos une en esta conversación, que el probar y fallar mucho, porque ahora se suma un factor externo, que es el internet o la falta de internet, la señal, etcétera, que va influyendo en esto. Me llama mucho la atención lo que dices. Estuve viendo hace un tiempo unos videos de, no sé, gente que hace stand-up comedy, y que la pandemia, un encierro total, se vio en esta situación de yo contaba un chiste y tenía que esperar para que la gente se riera o no, o reaccionara, o no sabía si estaba funcionando. Era muy extraño, pero dentro de esa cosa extraña es que también vamos dialogando y vamos adaptándonos constantemente. Y ahora con la compañía Bárbara, ¿están haciendo algún trabajo o han retornado a la presencialidad, por ejemplo? Sí, sí, ya estamos en la presencialidad, retornando, no con cosas nuevas, sino moviendo un poco ya lo que también se vio un poco fracturado por esto de la pandemia, porque recién habíamos estrenado una obra que alcanzamos a rodar poquito por este mismo tema, entonces ya cuando se pudo volver a la presencialidad de a poco, con muy poco aforo y todo, retomamos. Sí. Que bueno, igual, claro, todo muy paulatino también. Y en tu caso, Pancho, tú estás un poco del otro lado. Cuéntanos un poquito cuál es tu labor en Teatro Bio Bio y cómo ha sido durante este tiempo de pandemia y ahora ya recuperación de los aforos y todo eso. Uy, igual fue un poco complejo el tema por el cruce de lenguajes, en verdad. Porque uno que viene del cine es como otra onda, el trabajar en el teatro. Si no me equivoco, Franco hablaba del tema de que onda, los actores siempre actúan como para la platea nomás, y los que están atrás se quedan igual con lo que ven en el cuerpo, pero el trabajar como un lenguaje audiovisual es súper difícil, y sobre todo también tratar de
empatizar o hacer como que se llama clic un poco con la dirección de la obra, porque en el caso mío, a mí me tocó varias veces trabajar con diferentes directores y todo, entonces uno igual no quiere como cambiarle la onda cuando está grabando una obra. Si bien el director tiene una visión, uno como audiovisual tiene otra, de repente el uso del lenguaje cinematográfico, trabajar los planos y todo, es un poco complejo. Le hago esa pregunta igual a Seba y a Cristóbal, ¿cómo lo hicieron para poder calzar un poco como ese lenguaje y que la visión que tenía Sebastián se plasmara en el audiovisual? Sí. Ay, ¿quería hablar tú, Cristóbal, o hablo yo? Ya, bueno, yo puedo decir que fue interesante pensando sobre todo en que tuvimos hartos ensayos y todos los ensayos que tuvimos ya más cerca del final, casi cerca del rodaje, se grabaron. Con ese rodaje, con ese material, pudimos ir trabajando un guión técnico y eso, claro, nos permitió pensar bien lo que estábamos haciendo, definir y también pensar en el tiempo que íbamos a tener para grabar. Sobre todo pensando que iban a ser 2 jornadas y cuántos planos alcanzábamos a sacar en esas 2 jornadas. Yo creo que eso también fue como dentro de lo creativo, pero también pensando en lo técnico. Y en tu caso, Cristóbal, ¿cómo ves ese diálogo con Seba desde la dirección y finalmente cómo decantó todo en esta propuesta que vimos, que obviamente era muy diferente a lo que se tenía pensado para un inicio? Bueno, con SEA habíamos trabajado anteriormente en 2 proyectos. Uno era el Dani, que se grabó en Cine Leu, en la ciudad de Leu, Concepción y Cañete. Y de ahí habíamos como entendido más o menos el trabajo, lo que Seba estaba buscando a la hora de registrar una interpretación actoral. Después habíamos trabajado en una obra de teatro, donde él también actúa, que se llama Tirando la Vela. Y en esa obra eh, pude como llevar muy bien lo audiovisual a lo teatral, porque la forma en que se había que retratar esa obra era muy enclaustrada, era todo de jaulas. Entonces podíamos trabajar de manera en que yo entendiera el código de cada escena. Entonces, en los ensayos tuvimos previos a la obra de teatro, por allá por los meses de enero, febrero, tuvimos muchos días ensayando. Entonces, la idea del ensayo era exactamente probar con actuación y imaginando un fondo negro, imaginando un fondo con telón, la escena en sí misma. Entonces, ahí mismo aterrizábamos desde qué ángulo queríamos trabajar la escena, si está bien este ángulo desde picado, contrapicado, o grabamos todo de una misma toma, si la abordamos con 2 cámaras a la vez, dónde se ubican estas cámaras. También a la hora del montaje también se llevó esta idea del plano secuencia, tratar de no cortar lo más posible, sino que la actuación y los tiempos de los respiros, los silencios, también estuvieran incluidos y de que eso no fuera como cortado por la, gui- por la, ma- por, por la cuchilla de la película, por así decirlo, que es como el tema de montar y este juego del montar y remontar, montar una escena, montar una obra y tener que volver a cortarla. Claro que ahí hay roces en cuanto a la obra en sí misma,
en vivo, pero como esta situación era especial, como que había una armonía de decir, démosle por código más de audiovisual y dejemos ciertas como reglas para lo teatral. Entonces ahí como que hay un respeto en cuanto a no llevar el lenguaje del otro, por así decirlo, sino como que estos dos como que hicieran algo más nuevo. Y en ese sentido con Seba llevamos bien más o menos lo que ambos queríamos. Y también tengo entendido, bueno, lo pudimos ver también en la obra, que hay material, no solamente hay material original de la obra, de la actuación, de la puesta en escena, sino que también hay material documental. En ese sentido, hay un diálogo con la disciplina y con el subgénero del teatro documental. Ahí Seba, no sé, o Cristóbal, si pueden comentarnos cómo pensaron ese cruce, si fue una decisión que estaba tomada desde el inicio o en el camino durante el montaje se fueron dando cuenta de que hacía falta material de la realidad misma, no tan ficcionado. Em, Fue dándose en el montaje, la verdad. Yo escribí una obra de teatro y cuando decidimos grabar la obra en el teatro, por producto de que la condición sanitaria no mejoraba, dijimos, bueno, se nos está acabando el tiempo, hay que estrenar, no vamos a poder hacerla presencial, es virtual, vamos a grabar la obra, pero tiene que quedar bien hecha para que la gente de todos modos la disfrute en su casa. Entonces lo que hicimos es que yo reescribí el guión, la obra de teatro la escribí como guión. Entonces hay dos versiones de la obra, una versión que es la obra de teatro y la otra el guión de cine, donde en el guión de cine salieron como muchos textos que servían o sirven para el teatro o indicaciones, pero que en un guión de cine no sirven, como que no tienen sentido porque hay mucha poesía y para la cámara es mejor como transformar esa indicación en una cosa práctica, en, no sé, eh, los personajes están iluminados por la luz de la luna y la niebla, no sé qué. Y esa indicación sirve en el teatro porque le sirve el diseño, le sirve como atmósfera a los actores, pero para el audiovisual esas indicaciones quizá ahí el Pancho puede decir más, pero como que no sirven tanto, porque es difícil, es como muy subjetiva la interpretación. Entonces, para el teatro, para el audiovisual, bueno, muchas cosas se borraron y se transformaron en otra cosa. Y claro, en el guión audiovisual sí yo escribí cierto contenido de material externo a la obra. Em, Aparecen, no sé, imágenes documentales o fotos de Nicole o imágenes de Nogales, del Melón, que al final nunca pusimos, pero sí aparecieron imágenes de marchas, de manifestaciones que teníamos y otras que conseguimos con otras compañeras que son documentalistas y con las que también trabajamos en algún momento. Entonces, creo que la sensación era, sobre todo, bueno, como ahora estaba pensando en 3 capítulos, que cada capítulo tiene como su propia identidad. No era necesario que los tres se parecieran o tuvieran un código igual, em, porque ocurren cosas distintas, los actores o actrices que interpretan a Nicole en cada capítulo son distintos, por lo tanto siempre iba a tener un carácter distinto cada capítulo. Tienen una duración distinta, y el primero yo diría que es como el más teatral, el segundo es una especie de híbrido medio musical, teatral, que tiene como más elementos de lo audiovisual, y el tercero es más documental. Y eso siempre fue la intención, que el capítulo 3 fuera el más documental de la obra. Y, y así fue, creo, como se fue gestando. Y también el montaje, como decía el Cristóbal, privilegió las actuaciones por sobre la realización audiovisual. O sea, habían planos que eran hermosos o momentos que eran muy bonitos, pero los actores o actrices no se ven o no se está contando o va a durar mucho. Y la verdad es que ahí fuimos privilegiando las actuaciones, pues, como mantener de alguna manera el teatro y que no compitiera con el cine. Sí. Em, ¿Cómo se logra ese equilibrio, Pancho, tú que has trabajado también desde el audiovisual en el Teatro Bio Bio, el equilibrio entre lo último que decía Seba de no competir?
que no compita lo audiovisual y lo teatral como disciplinas tan diferentes? Hoy es súper complejo. De hecho, no sé, yo por lo menos tuve la suerte de trabajar en obras de teatro documental, por ejemplo, donde me tocó introducir el lenguaje audiovisual en la sala. Trabajo con la compañía La Laura Palmer en una obra que se llama Amaneciera con escombros sobre el suelo, y en la obra, por ejemplo, a mí me tocaba estar manipulando una cámara en escena y la cámara estaba en una pantalla que era el puerto del escenario atrás. Entonces ampliábamos los rostros de los personajes de la obra que contaban sus vivencias acerca del terremoto. Y el hecho como de pasarte ya, por ejemplo, de estar en sala, trabajando en lenguaje audiovisual, a trabajar, a grabar en teatro, y que no se rompa esa delgada línea entre estoy haciendo un cortometraje y estoy grabando una obra. Es difícil. De hecho, ayer terminé de montar el musical de Cecilia, una historia incomparable, que es el musical que lanzó hace poco el Teatro Vivo Vivo, en honor a la cantante tomesina Cecilia Incomparable. Y igual es complejo el hecho de que uno tenga que estar grabando una obra. A mí me encantaría meter primeros planos y estar cerrado todo el rato, de repente ocupando como las expresiones de las actrices, pero hay veces en que igual hay que mostrar como la magnitud del diseño escénico, la iluminación, el movimiento. En este caso la obra tenía unos carros que hacían un muelle, onda, estar diciendo ya, prefiero yo tener el relato de la actriz en un primer plano, que su emoción es muy bonita y todo, pero lamentablemente tengo que privilegiar al espectador que está atrás y hacer que la obra se vea como si yo estuviera sentado en una butaca en vez de que yo estuviera sentado en una sala de cine. Eh, pero eso es difícil, pero si uno tiene la guía del director de la obra al lado, sin pasar a llevar su trabajo ni la creación de su texto y todo, y comprende un poco el lenguaje audiovisual, se hace más ameno el trabajo. Nosotros acá en el teatro igual, hace poco estuvimos, el Teatro Bio hizo una coproducción con el Teatro de la Universidad Católica, donde se hizo una obra que se llama Más allá de ella, que la dirige Elvira López, y la dirección audiovisual la hace el Sebastián, se me olvidó el apellido del Seba. El Sebastián Pereira. Entonces nosotros con Sebastián estábamos coordinando, yo en Concepción, con 3 camarógrafos en escena, enviando las imágenes, switchando a Santiago para que la gente en la sala de la Católica vea lo que está ocurriendo en Conce, y allá el Seba en Santiago mandando las cámaras en Conce para acá, que sea mandando las cámaras de Santiago para acá. Es complejo aunar como eso el lenguaje sin perder la teatralidad de la obra. Y ha sido bonito, por lo menos en mi parte, trabajar ahora en el teatro, vincularme más con esta área, que yo, como vengo de otra. El cruce de los lenguajes es bonito, es ameno, y siento que sí debería seguir explotándose, pero no tampoco dejando a un lado la presencialidad, a pesar de que el hecho de que las obras se puedan streamear y todo, aumenta la audiencia, gente que lamentablemente no puede venir al teatro a ver una obra, gente que es de otra comuna, de otra región, que no tiene el teatro más a mano, puede tener acceso a la cultura de esta manera. Igual es favorable en el caso de traspasar el audiovisual al teatro. Sí, justamente unido a eso último es que ya nos queda la última pregunta que quiero extender a todo el equipo, partiendo también por Bárbara, por ti, Pancho, que nos acompañan desde Concepción, y también recordar a las personas que están siguiendo el streaming o acá en el Zoom que pueden hacer sus preguntas, levantar la manito virtual, escribir en el chat, cualquier pregunta o comentario que tengan para el equipo que está aquí en este conversatorio. La última comentario que me gustaría que pudiéramos hacer es cómo es que el formato audiovisual permite la democratización en el acceso a obras, a propósito de lo que decía Pancho al final, que cómo es que este tipo de formatos facilita el acceso para el teatro. Esta gira nacional virtual también tiene un poco ese objetivo, de llegar a otros puntos del país donde la presencialidad está súper compleja por 1000 razones. Tenemos contexto, tenemos razones sanitarias, tenemos razones económicas, tenemos muchas limitancias, pero a la vez nos permite llegar. ¿Cómo lo ven? No sé, desde la dramaturgia, desde el diseño, desde la misma creación audiovisual, o en tu caso, Bárbara, desde tu contexto ahí en Conce, o el elenco, desde la producción. ¿Cómo lo ven?
Hola. Creo que dentro de estos mismos lenguajes, que ahora claramente ocurre como un boom por toda la situación y contexto que ocurre, eh, creo que sí o sí es primordial para un material intangible también volverlo tangible, en específico el teatro. Un espacio que es efímero, un espacio que sucede en ese momento, en ese lugar y luego quedó registrado en los cuerpos de quienes estaban expectando como quienes estaban actuando o quienes habitaban ese espacio. Desde el ámbito del diseño sería estupendo si hubiesen obras completas registradas de los años 60, 70, 80, pensando también en lo documental, en cómo al fin y al cabo el trabajo audiovisual genera un documento, genera un archivo que trasciende a través de los años, a través de generaciones, a través de estudios. Y dentro de ese mismo estudio, esta obra, al lograr esto y que quede en ese formato también, no le quita que más que nace del teatro, porque luego del audiovisual lo transformamos al teatro, ocurrió como al revés, lo mismo que decía Pau. No fue tanto como del teatro al audiovisual, sino como que ahí ocurrió el híbrido al principio, qué va a ser, terminó audiovisual y después lo transformamos al teatro. Entonces, creo que registrar no le quita la esencia al teatro, porque se puede registrar una obra mientras se está actuando o hacerlo en jornadas distintas y parando como en un formato mucho más audiovisual, pero a cualquiera de las dos formas permite un trabajo documental de aquello que creo que puede servir para tanto para los estudios, tanto para aprendizajes de nuevas generaciones, para el registro y para la misma compañía y luego postular a cosas, no sé. Hay todo un universo de potencialidad mediante las dos áreas y el teatro y lo audiovisual que creo que tiene que seguir reforzándose, tiene que seguir acompañándose y que cada vez sea más potente, porque siempre ha sido, o no siempre, pero lo genérico era como, ya, acá tengo un amigo que tiene una cámara y grabamos, ponemos la cámara en la butaca. Y eso con la competencia audiovisual que existe hoy en día en el universo, plataformas de cine, de series, como que ya no se puede competir así para que alguien lo quiera ver. Sí se puede tener como un documento, pero creo que la potencialidad de hacer un trabajo mucho más fino y por lo cual pienso monetariamente se pueda invertir en aquellas dos cosas en conjunto, que no solo la gente que puedan hacer una obra de teatro pueda haber un ítem destinado a audiovisual y registro o documentación desde el área que se quiera tomar, pero creo que es importante para el universo de las artes escénicas y para el teatro. Creo que es muy importante la unión entre el universo audiovisual y el teatro. Yo quiero tomar igual una palabra sobre eso porque encuentro súper necesario la gestión de archivos en cuanto al trabajo teatral. Si bien pasamos, hace poquito ya fue el Día del Patrimonio, nosotros acá en el teatro igual estamos grabando la mayoría de las obras de las compañías locales y yo actualmente me hice cargo del archivo teatral, que era registrar los afiches, fotografías, clips, porque es súper necesario documentar el trabajo teatral que se hace en la región y más democratizar el acceso a este tipo de archivos. Entonces ahora en el teatro estamos trabajando eso, grabar las obras, dejarlas a disposición, seguramente algún estudiante de teatro que quiera hacer su tesis de investigación sobre los montajes que se han realizado aquí en el Teatro Bio Bio, las obras que han pasado por la sala de cámara, van a tener acceso a este tipo de archivos, es súper necesario en cuanto a mezclar el teatro con el audiovisual, el hecho de tener un registro, y sobre todo a los actores les sirve demasiado el tener como un feedback audiovisual, decir, toma, ahí está la obra, revísala, mira, ¿qué te pareció? ¿Cómo saliste tú en escena? ¿Qué cosas puedes cambiar? Pero eso. Quiero leer acá un comentario que hace Javiera, que nos cuenta, no hay nada como la experiencia de ver una obra en vivo y en directo. Eso mantiene la cultura del teatro y pienso igual que si se pudieran guardar todas las obras en formato audiovisual, se puede traspasar a próximas generaciones y es una reserva además de procesos históricos. Sí,
estoy bien de acuerdo con lo que dice Javiera. En realidad, claro, el teatro, la experiencia en vivo, bueno, también uno cuando va al teatro, o incluso yendo al cine, se dirige al lugar, ¿verdad? Busca las condiciones adecuadas para poder apreciar una obra. El teatro, para nada la excepción, y es un arte viva, está sucediendo en el momento. Pero también qué importante esto que hablaba Pancho del patrimonio, de que se habla mucho del patrimonio, pero hay uno que es muy importante que son los registros. Hace un tiempo ya las plataformas, no sé, como Escenix o Teatro 1000 han liberado algunos registros de obras de los 90, de los 80, pero claro, más atrás de eso tenemos quizás solo un registro fotográfico, si es que. Y esto es súper bueno poder contar con eso para la posteridad. Así que súper. No sé si alguien quiere comentar algo más respecto a esta pregunta sobre la democratización que permite o no el formato digital en las obras. Sí, yo quería comentar que cuando tuvimos nuestra única función presencial de esta obra, que fue en noviembre del año pasado, en Quillota, en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia o la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, tuvimos un aforo muy limitado de 80 personas en el teatro, por la fase en la que nos encontrábamos, y por lo tanto igual decidimos con el espacio hacer un streaming, retransmitir. Y las personas que estaban a cargo del streaming vieron la obra audiovisual para conocerla, y vieron la obra que ustedes vieron con los 3 capítulos. Por lo tanto, cuando hicimos el switcheo, yo estaba ahí con ellos, y en la retransmisión, lo que se retransmitió, la escala de planos, lo que se decidía por escenas, era muy parecido a lo que está la obra audiovisual, como la obra grabada en el teatro. Entonces la gente que estaba como público en vivo vio la obra en vivo, y la que estaba en su casa, que se conectó a través de Facebook de Quillota, vio muy parecido a nuestra obra audiovisual. Entonces, en el fondo la cosa es un híbrido, o sea, o como que ocurre al mismo tiempo, y si bien estaba ocurriendo en vivo, igual tenemos un registro de esa función en vivo, con ese switcheo, eh, que también es muy interesante, y es muy increíble cómo no se puede definir, como qué es finalmente. Y es como esa necesidad de la no definición, creo que para mí desde la dirección es lo más importante, como esta constante pregunta de como qué es esto que estamos viendo. Es una pregunta que a nosotros como seres humanos se nos hace también constantemente, como quién eres o qué eres, o defínete cuál es tu género. Y creo que la obra en sí tampoco tiene un género definido, y tampoco pretende tenerlo. Entonces creo que esa es la esencia, y es la esencia también de la persona de la que estamos hablando. Nicole Saavedra también pertenecía a la disidencia. Su historia, como lo comentaban ahí también, ha sido muy necesaria de revivir, de rememorar, y sobre todo en este mes, mantener viva la memoria por Nicole Saavedra es muy necesario, y por lo tanto no es solo simbólico grabar una obra, sino que es grabar la historia de Nicole para que quede en la historia, y para que las siguientes generaciones del teatro que quieran saber sobre obras que se hicieron durante este periodo también sepan que existió una obra que habló sobre Nicole. Sí, súper de acuerdo también con eso. No sé si alguien más quiere sumar algo, o Bárbara, o no sé, Cristóbal, o alguien del elenco, para ya ir cerrando esta conversación bien interesante que se ha dado sobre teatro digital o teatro no digital. En este caso, bueno, quiero agradecerles nuevamente por su participación, por las reflexiones compartidas también en este espacio de la virtualidad. De hecho, ya seguimos en virtualidad aquí con este formato, pero es la forma que encontramos para poder interactuar con teatristas y con creadores, creadoras de otros espacios de Chile que no siempre están visibilizados. Y a propósito de eso, también aprovecho de recordarles, comentarles que nuestra gira virtual sigue. Ya la próxima semana vamos a tener la función con Valparaíso, porque este mes, junio, es considerado el mes del orgullo, el mes de la memoria, el mes de conmemoración por Nicole, así que es un periodo muy importante. Vamos a tener función con Valparaíso, con Viña del Mar el día 25 de junio, que es el día de la conmemoración por Nicole.
y también con Coyhaique, así que vamos a estar también dialogando hacia la distancia con el sur de Chile. Gracias, Javiera, también por estar acompañándonos, por tus comentarios. Recibimos también tu comentario por interno, estamos muy felices, y eso, invitación a que recomienden la obra, a que sigan nuestras redes sociales de Teatro a la Deriva, porque nos quedan varias fechas todavía, y en este mes de junio darle con todo, porque es un mes bastante importante para las diversidades y las disidencias sexogenéricas. Así que gracias a todos por estar y compartir y hablar de teatro. No sé si ya alguien más quiere decir algo, si no ya nos Yo quiero despedimos. recordar que estén ahí pendientes a nuestras redes sociales, porque en junio tenemos unas sorpresas de presencialidad, a propósito de todo lo que hemos estado hablando, que vamos a seguir ahí como probando esta hibridez de lo presencial y lo virtual. Así que para quienes estén interesados en seguir conociendo de la obra, vamos a tener en Valpo, en Viña y en Quilpué unas actividades presenciales que comentábamos al principio, pero para que ahí estén pendientes y puedan ojalá participar. Sí, atentes a nuestras redes sociales de Teatro a la Deriva, les vamos a estar contando todo. Así que les mando un abrazo, muchas gracias por todo, gracias por acompañarnos también, gracias por la plataforma de streaming, la gestión, Pancho, Bárbara, un saludo a ustedes muy apretado hacia Conce, gracias Javiera, gracias a todos por participar de esta conversación. Que estén súper bien, cuídense mucho, nos estamos viendo.